Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué es la crónica? La obra que nos presenta hoy Marco Orozco Schwartz, expresidente de nuestra NACSIM, nada más y nada menos que una obra presentada por el presidente de los cronistas de Nuevo León, secretario adjunto Paz, secretario adjunto, por la expresidenta Marichuy, como le decimos de cariño, y nuestro actual presidente Javier Guerrero, obviamente con nuestro autor presencial. Vamos a tener hasta 7 minutos de intervención, si les parece, cada uno, para hablar de la obra y o el autor. Iniciamos con el maestro Hernán Farías e iniciamos con la presentación de la obra. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. El libro que tengo aquí, elegantemente escrito y muy elegante la portada, es de un extraordinario cronista originario de Chiapas y un buen amigo, Marco Antonio Orozco Schwartz. Gracias, Marco, por invitarme. Creo que es una enorme oportunidad que tenemos los cronistas de asomarnos a unas pinceladas hermosas que dan 40 cronistas de todos los confines de la República Mexicana. Marco se dio a la tarea de entrevistar digitalmente, porque no podía ir a 40 entidades, a 40 cronistas de diferentes partes de México. Por supuesto, lo presentan el presidente saliente, el doctor Rafael Alberto González Porras, y hace la introducción nada menos que nuestro hoy presidente, el doctor Javier Guerrero Romero. Les comparto rápidamente algunas ideas que presentan estos dos presidentes de nuestra NACSIM. Dice González Porras: la obra es valorada por su importante metodología, no busca imponer una voz única sobre la crónica, sino interpreta con rigor y lucidez las voces de los cronistas de México. La propuesta editorial se enfoca a trazar contornos múltiples y complejos de la crónica, tal como la practicamos, me incluyo, los cronistas cada día en sus pueblos lejanos o cercanos, o en sus ciudades o comunidades universitarias, o de pueblos originarios, o de barrios, tal y como lo expresan ellos, como lo viven, para poderlo escribir. Así lo reproduce Marco en este libro, que lo titula una pregunta básica que puede parecer sencilla, pero por lo sencillo es importante. ¿Qué es la crónica? Y 40 cronistas dan su punto de vista, no todos coincidentes. El doctor Javier Guerrero dice que es una visión de 40 cronistas, constituye una teoría de la crónica y una multiplicidad de entender los sucesos, estructurado el libro en 4 capítulos, y explica el doctor Guerrero el desarrollo y estructura de este libro, que parece sencillo, pero es elegante, y su contenido, que habla de nosotros, de nuestro quehacer diario. ¿Quién más que comprender la crónica que nosotros mismos? Y una crónica que es recabada directamente de la voz de los cronistas. El propio Orozco Schwartz explica la pregunta y dice que son muchas voces que recoge. Es un oficio que no tiene una definición única y se transforma con la experiencia y el compromiso con la memoria viva de las comunidades. Por supuesto,
No voy a mencionar, no sería didáctico en términos docentes de mencionarlos, y en todo caso le correspondería al autor quiénes son esos 40 cronistas que escriben en este libro. Pero creo que es la oportunidad de decir que aquí está la esencia del trabajo de Marco Antonio Orozco Schwartz. Rescata la visión, la interpretación y las voces auténticas de todos los cronistas, de todos los confines del territorio nacional. Porque tuvo buen cuidado Marco de seleccionar de todas las latitudes y puntos cardinales de México. Es un mosaico sui generis de puntos de vista que Marco nos regala en qué es la crónica, porque bien sabemos que en esencia nosotros como cronistas e historiadores sabemos que hay muchos Méxicos y que nos sorprendemos de una región a otra, la forma de vivir, sus costumbres y sus tradiciones. Esa es la riqueza de las visiones de estos cronistas. Cuando tenemos la oportunidad de reunirnos como hoy, podemos palpar la diversidad del país. El gran acierto de Marco es haber recabado todas estas voces, todas estas visiones de la crónica y regalárnosla en una sola obra. Nos da sus conclusiones. Marco las resumí, por supuesto, él las tiene amplias y las dice con más elocuencia que las que yo voy a leer, pero además podemos descubrir en el libro de Marco Antonio Orozco Schwartz, que también es poeta y escribe poemas dedicados al cronista. Les voy a compartir unos cuantos párrafos. Primero, las conclusiones del libro de Marco. Dice que la crónica es una declaración de identidad. Pues claro que sí. Representa la crónica un esfuerzo sin precedentes para reunir distintas miradas. Pues claro que sí. No pretende encerrar la crónica en un concepto rígido, sino abrirla hacia una constelación de significados. Este libro va más allá de lo literario, tiene un valor testimonial. Mientras haya quien narre, escuche con fidelidad y pasión, la crónica seguirá viva. ¿Están de acuerdo con Marco? Por supuesto que sí. Y les comparto, por último, unos párrafos de un poema más extenso que aquí lo consigna en su libro. Es palabra que camina con los pueblos, es pulso que recoge la mirada, es raíz que se anuda en la memoria y el gesto cotidiano le da casa. Es relato sin prisa, voz que observa, escucha y teje. Con ellos hilos del presente y las huellas del pasado. Gracias, Marco, felicidades por tu libro. Muchas gracias al maestro Hernán. Que nos acaba de dar una buena voz de lo que es este libro. Y rápidamente haciendo a nuestra siguiente participante, como también hasta 7 minutos, pero dejo hacia el aire. Es la crónica, es literatura, es historia, es periodismo, es reflexión. Creo que el libro nos va a abrir el debate, no es un libro de ellos, es un libro para abrir el debate, y hay que hablar de crónica, porque no podemos ver hablar de escribir. Vamos a ver qué nos dice de crónica en este libro. Gracias, porque me ha dado a presentar esta obra que la siento pequeñita, pero también pues
pero desde ahí, por ejemplo, uno de los aportes fundamentales de la crónica es precisamente de la gente. Y uno de los 4 capítulos que nos llevan, que nos preguntan muchas cosas, a mí me gustaría dar una probadita de los testimonios de los compañeros. Había una nos dice, lo interesante es que no necesariamente tenemos que presenciar a la periodista. Puede surgir de fuentes, de memorias, de testimonios. Lo importante es que se narran hechos con un sentido de temporalidad claro. Eso nos dice el querido José Hablar. Otro, un elemento esencial para el arte de la historia es un elemento espiritual que nutre y sustenta la reflexión del pasado, a la que establece. Son diferentes voces también, por supuesto, participando de la mujer. Muy importante. Y bueno, nos dice Arturo Castellano, que el cronista es el contexto, no solo un escritor de documentos con escenarios, sino es un actor dinámico, es lo que yo les decía. Estamos dentro de la sociedad viviendo un momento de escala. Todos los acontecimientos, buenos y malos, y por la ley Carlos hasta los involucrados sobre el sistema, porque no, si van a tirar un árbol o algo, inmediatamente la gente va a ir a saber. Y casi te pones ahí para que no lo miren, ¿no? José de la crónica no solo informa, sino que también busca dejar enseñanzas de lo que al final dejamos, sobre los desafíos, las pasiones, los obstáculos de las comunidades que han enfrentado a lo largo de su historia. Creo que eso es fundamental para estas nuevas generaciones, que sepan que han logrado que no siempre la llave de agua había de ahí está, que antes tuvieron que hacer brechas, sus abuelos, sus bisabuelos, haciendo un pozo artesanal para que le daran a casa. María Fernández dice: la vida del cronista no solo contrae los hechos, sino que también se y es lo más importante de aquí. Cuando nos lean, los capturemos, aprendan y muchos rememoren lo que han vivido. Nos dice también Pedrito Gutiérrez Arsaluz: el cronista, aunque no sea historiador, se convierte en un portador de la memoria colectiva, ofreciendo una visión del mundo tangible y personal, porque debemos recordar que no todos los cronistas somos historiadores. Tenemos médicos, ingenieros, abogados, de todas las áreas. Sencillamente es algo muy humanístico la crónica. María Eugenia Herrera nos dice: la crónica como tal se escribe, se encarna una tensión fundamental entre lo efímero y lo eterno, entre lo cotidiano y lo trascendental. Otro relato que me pareció muy interesante fue el de Agustín Jaime: la crónica como un relato, ya sea oral o escrita, de los acontecimientos y experiencias de la vida diaria, así como las personas involucradas en estos. Recordemos que también la labor del cronista es recuperar la oralidad, porque antes de que estuviera la escritura, todo se pasaba oralmente, ahora sí que de boca a oído, y se seguía transmitiendo. Voy con 2 testimonios más para cerrar y mi conclusión. Tamés indica que la crónica sirve para el presente y para el futuro, pues se convierte en una fuente que los historiadores utilizarán como base para estudiar esos eventos en el futuro. Y así es. Otro testimonio importante es el del doctor Treviño. Dice: la crónica debe sumergirse en el alma colectiva de la comunidad, capturando sus tradiciones, sus costumbres, sus fiestas y su evolución a través del tiempo. Recoge las experiencias y las anécdotas contemporáneas. Para conclusión,
pues agradezco la oportunidad de darle voz a mis colegas tan importantes testimonios acerca de la crónica. Pero creo que más allá de la definición como tal, se habló desde el corazón de esta bella labor que realizamos por amor a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestra comunidad. La llevamos tatuada. Puede ser vista como una reflexión sobre el tiempo y la experiencia humana. El filósofo Paul Ricoeur nos dice que la crónica es una forma de narrar el tiempo, permitiendo que los eventos se vuelvan significativos. Agradezco mucho, Marco, es una obra creo que importante que dejas para las futuras generaciones de cronistas que nos vienen pedaleando y para la comunidad en general. Aparte, su lenguaje muy claro, muy sencillo. Muchísimas gracias. Felicidades, amigo. Bueno, Marichuy nos mete, creo que los presentadores nos han llevado de la orilla al centro, al debate, insisto, de por qué no tener un verbo cronicar, porque los cronistas no somos historiadores, somos más importantes. Digo, soy historiador, pero en este papel digo, los cronistas escribimos la historia que se leerá en el futuro. ¿Cuál trabajo es más relevante? Y habrá que hablar de metodología, pero no soy presentador. Así es que hago estos paréntesis para acabar una voz y empezar la que sigue. Nuestro presidente de la ANACCIM, de la Asociación Nacional de Cronistas, el maestro, el doctor Javier Guerrero, será el tercer presentador de esta magnífica obra que, insisto, no es para leerse, es para abrir el debate al interior de nosotros. Muchas gracias, Oscar. Antes de iniciar quiero 3 agradecimientos a Marco. Primero, por invitarme a dejar un testimonio. Segundo, por invitarme a escribir la introducción. Y tercero, por estar aquí comentándolo, ¿no? Muchas gracias, Marco, por esta triple deferencia que me has hecho. Me voy a permitir leer un fragmento de la introducción que escribí para este libro. Ya se ha dicho mucho, Marichuy y Hernán ya han hablado sobre el tema, las agujas las ha puesto Oscar, los temas ahí, pero voy a leer un fragmento nada más. Marco Antonio Orozco Schwartz, con este trabajo, hace una aportación indiscutible para la construcción de una teoría de la crónica. Muestra, además de los conceptos mismos, una multiplicidad de formas de entender y ver los sucesos. Permite enfocar con mayor claridad el lente de la crónica y despojarla de las ataduras que otras disciplinas pretenden imponerle. Estos testimonios dejan claro que la crónica no es historia, pero tampoco es periodismo, ni mucho menos literatura. Toma muchos elementos de esas disciplinas, por supuesto, pero la crónica emerge como una disciplina propia de la que aún falta mucho por discutir, por definir, pero este libro es un buen principio para ello. Estructurado en 4 capítulos y una reflexión final, particularmente el extenso capítulo 2, da cuenta precisa de la visión de 40 cronistas de lo que para ellos es la crónica. Pregunta sencilla, pero de múltiples respuestas. Testimonios que ayudan al autor a construir en subsecuentes capítulos una visión integral de la crónica a partir de las bases y principios que señalan los entrevistados. Los perfiles de los 40 cronistas, delineados en unas pocas líneas para cada uno, dan cuenta de la multiplicidad de orígenes y de la formación, además de la amplia dispersión territorial. Llama la atención que la mayoría de los cronistas provienen de poblaciones del interior de las entidades y solo unos cuantos de las capitales estatales, lo que amplía aún más la visión, pero en todos hay como común denominador la experiencia, el trabajo, la vivencia diaria, la pasión y la entrega en el trabajo de la crónica. Bien lo dice el autor, este libro no es una suma de definiciones ni un glosario técnico, es una declaración de identidad, una
afirmación de sentido, un testimonio que entreteje lo personal con lo colectivo. ¿Qué es la crónica? Un legado desde la experiencia. Es un libro que, construido desde la perspectiva de los cronistas entrevistados, busca mostrarnos la amplitud del trabajo del cronista, las variables que influyen en su labor, pero sobre todo la capacidad de analizar y ver el presente, que en un mundo de cambios vertiginosos, la pluma del cronista es el instrumento que permitirá escudriñar en toda la información de la actualidad para reseñar y conservar, a través de su escrito, los sucesos relevantes y lo más complejo, los sucesos que con la experiencia del cronista se deben de preservar, porque su relevancia la adquirirán con el tiempo. Aunque el autor señala que la crónica es ese género fronterizo entre la historia, la literatura y el periodismo, más que fronterizo, en estas líneas queda disciplinas en mayor o menor medida, lo que hace difícil su ubicación, además de ser una descripción innecesaria, porque la crónica aporta lo necesario como disciplina para ser ella misma, aun cuando se le trate de encasillar en uno u otro lugar. La crónica no es necesariamente historia, ni periodismo, ni literatura. La crónica es crónica. Muchas gracias. Y lo bueno que los presidentes a todos les aplauden. Felicidades. Gracias. Perdón. Felicidades. Gracias. Bien, en palabras cortas, contenidos profundos, creo que se ha puesto entre los tres presentadores el punto en la I. La crónica a debate. Estoy haciendo una introducción para darle pie al autor. Estamos en qué es la crónica. Bueno, está la crónica a debate y creo que no hay mejor foro que con los cronistas. Hablar, escribir, podcast, videos, en fin. Creo que Marco tiene tantas respuestas y más preguntas todavía. Adelante, autor. Claro que sí, muchísimas gracias a todos y todos. Creo que agradezco mucho a Hernán, a Marichuy y a Javier que hayan aceptado la presentación de esta obra, que justamente ya tiene varios años que hemos venido trabajándola. Cuando yo ingresé a la NACIN en Toluca, hace 20 años, pues todo el mundo hablaba de la crónica y habían diferentes perspectivas, puntos de vista. Recuerdo muy bien que se hacía énfasis, y aquellos que ya tenemos años, en que era un fedatario, ¿no? Y eso se ha ido perdiendo y se han ido ampliando los horizontes, y que también lo es, ¿no? Pero entonces, al igual que ahorita los que acaban de ingresar, pues se preguntan, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué hacemos? Venimos de un municipio y nos integramos a un contexto nacional excelente, esta hermandad que nos permite explayarnos. Nos juntamos y aquí mismo nos reconocemos, nos identificamos y nos valoramos a nosotros mismos, porque cada uno de nosotros somos un loco en cada municipio, ¿no? Solamente loco en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque somos héroes, hacemos hazañas, ¿sí? Haber entrevistado a no sé cuántos miles de personas a través de la historia oral y haber grabado 1400 cassettes con la historia oral de la Ciudad de México, pues solamente un héroe lo hace, ¿no? Igualmente Buenaventura, haber rescatado toda la historia de su municipio, Gutiérrez Salud, Maestro Novo, todos tenemos algo por lo cual nos mueve y hemos hecho una hazaña. Entonces, se me ocurrió hacer 3 preguntas. Muchos de ellos que vienen aquí en libros ya fallecieron. Los incluí porque es honrar también la memoria de ellos, porque este trabajo lo he venido haciendo desde hace muchos años. Entonces, la primera pregunta es ¿qué es la crónica? La segunda, ¿por qué soy cronista? Y la tercera, ¿cómo se escribe una crónica? Y ciertamente es una provocación, como dice Marichuy, y es un debate también, como dice Oscar, ¿no?
A lo largo de estas definiciones, que no son sacadas de diccionario, no es ese el sentido. ¿Sí? Si uno va al internet o va a los libros de cronistas, nos van a dar una definición de la crónica. Y muchas veces hay académicos que nos dan definiciones de crónicas muy bien sustentadas académicamente, pero que nunca han estado frente a un pueblo originario, no ha estado frente a la señora que hace los tamales, frente a una festividad de su pueblo, y entonces no comprenden, ¿sí? Y a veces, y siempre, y muchas veces, denostan nuestra actividad. Es hora de que nosotros mismos reivindiquemos nuestro oficio. Y como dice Javier, la crónica es la crónica. No es periodismo, no es historia, no es literatura. Sí retoma todos estos elementos, pero la crónica es crónica. Entonces, y abrir precisamente el debate para crear nuestra propia teoría de la crónica. Creo que es necesario abordar en ese sentido. Y entonces, esta es la labor de reflexión del libro. Todo el mundo vamos a tener nuestra propia definición, nuestra propia visión, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestra formación profesional también, y todo es válido, ¿no? Entonces, en lugar de reducir el concepto lo ampliemos y lo vivamos, porque la crónica es todo, y no está separado no es una posición descarteriana, ¿no? De separar las profesiones, ¿no? El maestro Rubén Beltrán Acosta está por acá. Él es cronista, es poeta, es escultor, es sindicalista, es luchador, y todo eso hace su figura de cronista, ¿no? Jorge de León es cronista, es danzonero, es valedor, ama la vida. Esa es su perspectiva de cronista, esa es su forma de cronista de ser. Y así somos los cronistas, multifacéticos, y en esa diversidad estriba nuestra riqueza. Este es el primer libro. Las otras 3 preguntas van a ser en otros 2. En Aguascalientes esperemos presentar el de ¿por qué soy cronista? Si alguien quiere participar, lo vemos. Ya muchos ganaron el derecho por antigüedad. Evaluemos si entran los demás. Vamos a presentarlos, ¿no? ¿Qué les quería decir? Y ahí los tenía en la computadora, los tenía todavía en cassettes de las entrevistas que se hacían, los cassettes chiquitos, tuve que transcribir. Y el año pasado, que tuve un problema de salud, que muchos de ustedes lo conocen, y por eso no pude ir me puse a tallerear y todo, y nació en mí, o más bien resurgió, mi yo cronístico, mi yo poético, mi yo narrador, mi yo todo. Y ahorita ando desatado, ando escribiendo, me levanto a las 6, 5 de la mañana y escribo. Entonces voy a aprovechar esto. Luego tiene uno sus ratos que no escribe uno, ¿no? Bueno, ya tengo varios libros por hacerlo. Entonces, el otro será ¿por qué soy cronista? El siguiente será ¿cómo se escribe la crónica? Y un último que ya sería después es el arte de cronicar, ¿sí? Porque tenemos que ver a la crónica también como un arte, ¿sí? Y hay que tener metodología, hay que tener sentimiento, o sea, hay que desarrollar esa, ¿sí? Porque la crónica fue la primera disciplina. Antes que periodismo hubo crónica, antes que historia hubo crónica, antes que literatura hubo crónica, y se plasmaba en las cavernas donde dejaban testimonio para las futuras generaciones de cómo se cazaba un mamut, de cómo se hacía esto. Era esa forma de comunicación, no tenía una intención literaria, no tenía una intención periodística, ¿no? Tenía una intención cronística de dejar sus conocimientos a las futuras generaciones, como lo hacían los tlacuilos, ¿sí? En la cultura mexica que representa esta, ¿sí? Como lo hacían los mayas en el Ajauquín, que es el cargador del tiempo, el cargador de la memoria de una generación a otra, y como lo hicieron también los cronistas del virreinato.
Entonces, vamos a seguir trabajando en eso, si me permiten. La prosa ya se explicó mucho y hay veces que hace falta decirlo en verso. Si me permiten, lo hago. ¿Qué es la crónica? Poema coral para la voz de los cronistas. Es palabra que camina con los pueblos. Es pulso que recoge la memoria. Es raíz que se anuda a la memoria y el gesto cotidiano le da casa. Es tiempo que no se disuelve, huella que no se borra, espejo de lo que fuimos, semilla de lo que seremos. Es relato sin prisa, voz que observa, escucha y teje con los hilos del presente y las huellas del pasado. Es la pluma de quien narra lo que vio o de quien desde el alma les da vida a otras miradas. Es medicina del olvido, cura del silencio, canto de los sin voz, memoria del humilde. A veces toma la pluma del historiador, otras danza al ritmo del arte, otras más se disfraza de nota y asoma en los medios con verdad. Es imagen y palabra que se convierte en historia del pueblo que nutre la raíz de la ceiba. Es archivo, es vida, es resistencia, es la voz de un médico que fotografía el alma, es locutor que con cada palabra enciende la luz de las sombras del olvido. No busca la rigidez del diccionario, sino el temblor humano del relato. No es solo lo que pasó, es cómo nos tocó, cómo nos formó, cómo sigue viviendo entre nosotros. La crónica es cuerpo y sombra, es fuego lento y claridad súbita, arte de estar presente en lo que ya se ha ido. Y cada quien la nombra distinto, porque la crónica no tiene solo una forma, tiene todas las voces de quienes aman contar con el alma de su tierra. Semilla de la memoria. Hay oficios que nacen del asombro, la crónica es uno de ellos. Asombro ante el paso del tiempo, ante los rostros que se desvanecen si nadie los nombra, ante los días que se pierden si nadie los escribe. La crónica no solo recoge hechos, recoge recuerdos, recoge suspiros, palabras dichas al viento y las convierte en raíz, en tronco, en fruto de la memoria. Es puente entre generaciones, faro que alumbra el pasado sin dejar de mirar el horizonte. Quien escribe una crónica no escribe solo lo que ve, escribe lo que vive la comunidad, lo que la historia grande suele olvidar, porque el alma de un pueblo siempre se recuerda. Porque no todo lo importante hace ruido, a veces el hilo de la historia se teje en silencio, es una costumbre, es una feria, es una leyenda contada al anochecer, y el cronista con tinta humilde y mirada atenta hace eterno lo que parecía efímero. Así la crónica es tiempo rescatado, ese gesto de amor por lo nuestro, es un modo de decir, aquí estuvimos, esto fuimos, esto somos. Y dejar el testimonio del presente, el cronista siembra futuro, porque toda palabra verdadera nace del corazón del pueblo que florece para siempre. Bueno, para todos aquellos que colaboraron, vamos a obsequiarle un libro, que no es la respuesta que me dio, sino es la interpretación de la respuesta. Vamos a buscar un libro ahorita y para todos aquellos que quieran adquirirlo, también aquí está, ¿no? Con costo de recuperación nada más, porque fue una inversión propia, ¿no?
Muchísimas gracias y esperemos que sigamos con ese espíritu de la crónica alto, con actitud positiva y reflexionemos sobre nuestro propio oficio y lo reivindiquemos. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias y felicidades a nuestro amigo Marco Antonio Orozco Suárez por esta magnífica obra. Hay una foto del recuerdo con los tres presentadores y bueno, abrimos el debate. La crónica es el rescate, en una síntesis de lo que los cuatro expresaron, es el rescate de la memoria y se rescata a través de imagen, de letras, de voz. Yo invitaría solamente a que busquemos el recurso más perdurable para rescatar nuestra memoria, que dentro de 30 o 50 años los historiadores nos consulten a los cronistas. Muchas gracias y felicidades.